¿Qué es D4i? D4i básicamente es una extensión del programa de certificación DALI 2. Añade ciertas partes y ciertos requisitos. Es simplemente eso. Básicamente, ¿qué hace? Simplifica la integración en las luminarias de sensores y dispositivos de control para garantizar esa interoperabilidad a nivel luminaria, ¿vale? Luego, encima, los drivers D4i pueden ser capaces de almacenar y reportar cierta información, ¿vale? Como veis ahí, relativa a los datos de la luminaria, de energía, consumos y diagnóstico, fallos, ¿vale? Que se puedan dar en la luminaria. Todo esto permite que las luminarias se conviertan en la plataforma ideal para el Internet de las cosas, porque básicamente esos sensores, esos nodos de comunicaciones, pueden de forma inalámbrica transmitir esa información, todo esto que estamos contando sobre la luminaria, fallos, etcétera, a una plataforma, lo que sea, para... Bueno, luego lo veremos. Vale, y entonces, como os comentaba, tanto drivers como dispositivos de control necesitan, es obligatorio que cumplan con ciertas características, ¿vale? Que reúnan ciertas características relacionadas con el tema de requisitos de alimentación y control, así como la capacidad de almacenar y reportar esa información. Entonces vamos a ver cuáles son las partes de obligado cumplimiento para drivers y para dispositivos de control, un poco para que os hagáis una idea de lo que implica el estándar D4i. Esto es una imagen de lo que es el estándar 62386 de DALI, simplemente todas las partes, o la mayoría que integra esto, nada. Vale, entonces, drivers LED. Aquí veis una tabla, entonces tenéis aquí drivers LED. ¿Qué partes son de obligado cumplimiento para drivers LED? Estas que veis aquí, ¿vale? En la casilla de certificación D4i en obligatorio. Entonces luego vamos a entrar un poquito en cada una de ellas. Entonces quedaos básicamente que hay partes de alimentación y partes de datos, de información, ¿vale? Dentro de alimentación tenemos la parte 250, ahora vamos a ver cuál es, que hace referencia a una fuente que tienen que llevar los drivers D4i de bus DALI, una fuente integrada, ¿vale? Y luego hay tres partes de datos, de luminaria, energía y diagnósticos, ¿vale? Que son de obligado cumplimiento. Entonces, todos los drivers necesitan de la 250 a la 253, ¿vale? Que antes preguntaba, luego si no comentamos la pregunta. Y luego hay una parte adicional, que es la 150, que luego vamos a ver, que hace referencia a una salida de 24 voltios que puede o no tener el driver D4i, ¿vale? Es opcional. Y por último, para dispositivos de control, lo que aplica, lo que es de obligado cumplimiento es la 351, y esta, como veis aquí en la categoría, hace referencia tanto a alimentación como a datos, ¿vale? A las dos cosas a la vez, ¿vale? Y luego, por último, mencionar que todas estas partes, como veis aquí, son opcionales para conseguir la certificación DALI 2. O sea, un equipo DALI 2 no tiene por qué tener ninguna de estas partes implementadas. Podría, como luego vamos a ver, en algún ejemplo de presentaciones posteriores, pero no es obligatorio. Entonces, drivers LED D4i, lo que os comentaba, la parte opcional. La parte opcional es la parte 150, que como os digo, una fuente de 24 voltios, que puede o no integrar el driver de LED D4i. Es decir, no es obligatorio para que sea D4i y se pueda certificar D4i. Esta fuente, básicamente, ¿qué requisitos tiene que tener? Pues 3 vatios, ¿vale? De potencia nominal y una tensión de salida de 24 voltios, como mencionábamos, ¿vale? Esta fuente, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para alimentar sensores o nodos dentro de la luminaria, luego veremos la aplicación de la intraluminaria, cuando la fuente de bus DALI que hay en ese sistema no es suficiente, ¿vale? Porque 3 vatios es superior a la corriente que suele haber luego veremos la fuente que normalmente se integra en los drivers D4i. Entonces, ¿qué permite esto? Si tenemos una fuente integrada en el driver, nos permite no tener que colocar una fuente externa dentro de la luminaria, ¿vale? Y tampoco tenemos que colocar esa fuente y tampoco tenemos que colocar su protector EMI o sobretensiones asociado a ese dispositivo externo. Está todo en el driver, ya tenemos, o tendríamos que tener nuestro protector, etcétera. Pues para ese driver pues no necesitamos nada más, ¿vale? Entonces, claro, ¿esto que implica? Pues una reducción importante en costes y en espacio a la hora de diseñar y fabricar la luminaria, ¿vale? Y como os indico, es opcional. Aquí veis un ejemplo, el polo de 24 voltios, ¿vale? En este driver. La parte 250, básicamente, una fuente de bus DALI que tienen que llevar absolutamente todos los drivers D4i integrada, ¿vale? Esto nos permitirá alimentar cosas dentro de la luminaria, como luego veremos. Y dos, la corriente. Habéis visto que mencionaba en la primera presentación que el máximo en DALI son 250 por bus. En este caso, la corriente DALI de esta fuente tiene que tener un mínimo de 50 miliamperios, ¿vale? Con el símil de los control gear, pues sería para alimentar hasta 25 control gears DALI típicos. Pero bueno, principalmente no se usa tampoco para eso. Y luego tiene que ser conmutable. Es decir, nosotros podemos acceder a ciertos bancos de memoria, como es ese que indico ahí, el 201, y podemos activarla o desactivarla con un software de programación DALI o otra herramienta que se comunique por DALI, ¿vale? Que sepáis simplemente que es obligatorio indicar la polaridad de las fuentes de
de bus DALI. Eso siempre es así. Si veis un driver que tiene DA, eso es que no lleva fuente. Si tiene DA más, DA menos, eso es que lleva fuente. ¿Vale? Siempre, siempre es así, es obligatorio. Para que sepamos cómo conectarlo, porque si conectamos varias fuentes, pues tenemos que saber positivo con negativo, ¿no? Vale, y esta parte es obligatoria, como os mencionaba. Entonces, dentro de las partes de datos, que también son todas obligatorias, tenemos la de datos de la luminaria. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite hacer una gestión de activos de esas luminarias mucho más precisa y avanzada. ¿Vale? Entonces, dentro de la parte de datos de luminaria, ¿qué podemos tener? Claro, esta información, toda esta información está dentro del driver, ¿vale? Pero cada uno hace referencia a datos de luminaria, datos de energía, datos de diagnóstico. Todo está en el driver. Entonces, ¿qué podemos acceder a través del driver respecto a la información de la luminaria? Podemos acceder su potencia de entrada nominal, tensión de entrada, intensidad, temperatura de color, CRI, distribución lumínica, GETI, número de serie, modelo, color, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Año y semana de fabricación. Entonces, esta información, claro, el fabricante del driver no sabe dónde va a ir integrado, no sabe si va a ir en esta luminaria, va a ir en otra. Entonces, esto habitualmente lo escribe el fabricante de la luminaria en el driver durante el proceso de fabricación de la luminaria. A la vez que se programa una plantilla para hacer la configuración a 500 miliamperios, me lo invento, se puede meter esta información, ¿vale? Y esto, como os digo, permite automatizar esa puesta en marcha y monitorizar y gestionar la instalación de forma mucho más eficiente. Claro, daros cuenta que vosotros en las luminarias tuvierais acceso a toda esta información de la luminaria y se fastidia una, se daña una, podéis acceder a el año y la semana de fabricación para el tema de garantía, el número de serie, que es la distribución lumínica. Es decir, yo tengo el mismo proyecto, la misma calle y tal, no hay una distribución lumínica, un paso de peatones que la de una luminaria que esté en el centro de la calle. Entonces podríamos ver todo eso de forma detallada, ¿sabes? Y en remoto, como luego veremos si metemos un nodo de comunicaciones. Vale, entonces dentro de la parte de energía, pues básicamente eso, referencia a información de datos de reporte de energía. Lo único que es obligatorio, quedaros, aunque se suelen implementar el resto de cosas también, es el acceso a la energía activa, es decir, la medición y reporte de la energía activa de la luminaria y la potencia activa, ¿vale? A nivel luminaria, entrada, desde el driver, ¿vale? Luego tenemos otros bancos de memoria que hacen referencia a la potencia y energía aparente, que no es de obligada implementación, es opcional, ¿vale? Pero normalmente se suele integrar, de normal en los drivers de fuera. Y luego tenemos potencia activa y energía activa a nivel carga. Es decir, imaginaos, nosotros tenemos, si un driver implementa estas tres partes, tenemos potencia activa de carga, potencia activa entrada luminaria, podemos sacar fácilmente el rendimiento en cualquier punto de operación que estemos. Si estamos trabajando a un 35%, lo podemos saber instantáneamente. Si estamos trabajando a un 15%, lo podemos saber, ¿vale? Entonces, pero quedaros, todos los drivers LED D4i deben reportar datos, mínimo datos de potencia y energía activa a nivel entrada de luminaria, es decir, la total, ¿vale? Y puede haber drivers que no reporten esta información que hemos visto de la carga LED y potencia y energía aparente. Vale, y la última parte de datos, datos de diagnóstico y mantenimiento, ¿vale? Hay ciertos bancos de memoria y hay un banco que hace referencia a datos de diagnóstico del driver, otro del módulo LED y otro de la luminaria, ¿vale? Dentro de los del módulo LED, toda esta información es obligatoria implementarla, ¿vale? Todos los drivers LED D4i tienen que tener este tipo de reportes de esta información. Entonces, respecto al driver, ¿qué podemos ver en un driver LED D4i? Podemos ver tiempo de funcionamiento, número de encendidos, tensión y frecuencia de alimentación, factor de potencia, esto instantáneo, en el momento en el que lo está midiendo, ¿vale? Luego tenemos diversos tipos de fallos, fallo total, fallo por baja tensión, por alta tensión de entrada, sobrecarga, sobre temperatura, etcétera. Luego cada uno de estos fallos además tiene un registro dentro de ese banco de memoria que te dice un contador de fallos totales. Es decir, a lo largo de la vida útil de ese driver, yo puedo acceder en cualquier momento y que me diga el número de fallos por alta tensión de entrada que ha tenido a lo largo de su vida, ¿vale? Esto puede ser cuando se instala en la luminaria, cuando llega a la empresa para un análisis de fallos o lo que sea. Podemos ver ahí, eso es como una caja negra de un avión, ¿vale? Al final, básicamente es eso. Bueno, temperatura interna, porcentaje de corriente de salida, etcétera. Respecto al módulo LED, ¿qué podemos tener? Tiempo de funcionamiento, número de encendidos del módulo LED, esta es esta parte de aquí, ¿vale? Número de encendidos, tensión y corriente que está circulando por el módulo LED. Lo mismo, fallos totales del módulo, fallos por cortocircuito, por circuito abierto, por sobretemperatura y sus respectivos contadores, ¿vale? Yo puedo ver cuántos cortocircuitos ha sufrido este módulo a lo largo de su vida útil, ¿vale? Y por último tenemos la parte de datos de la luminaria, en la cual, lo mismo, son datos de la luminaria, los programa el fabricante normalmente cuando fabrica esa luminaria dentro del driver, los escribe más bien. Entonces, ¿qué podemos acceder?
vida útil de la luminaria, podemos saber qué vida declara el fabricante para esa luminaria desde el propio DALI, ¿vale? Y luego, referencia también de la temperatura interna del driver a 25 grados. Es decir, imaginaos que vosotros podéis, de cualquier luminaria, escribir o saber qué temperatura interna del driver, ¿vale? En el punto TC me está declarando el fabricante que tiene a 25 grados de ambiente, ¿vale? Entonces vosotros, si vosotros sabéis qué temperatura hace en la instalación o lo que sea, podéis medir, perdón, en el punto TC no, es en la temperatura interna medida por el driver, no en el punto TC. Entonces, vosotros podéis extrapolar de forma más fácil en vuestro punto de operación y en vuestra instalación con el valor que se está midiendo instantáneamente, porque también, recordad que hemos visto que aquí reporta la temperatura interna de forma instantánea. Entonces podemos extrapolar y calcular el número de horas de vida útil previstos que tendría esa luminaria. Es como una referencia que nos da 25 grados de ambiente y nosotros, en nuestro punto de operación y con nuestra temperatura de nuestro driver, pues podemos calcular, ¿no?, qué vida tendría. Y luego número medio de encendidos también de la luminaria. Vale, entonces, simplemente, en dispositivos de control D4i, que veis el nodo NEMA que os comentaba, que luego entraremos un poco más en detalle, certificado DALI 2 y D4i. Entonces, respecto a los dispositivos de control, simplemente quedaros que hay pueden alimentarse en primer lugar desde el propio bus DALI o externamente, ¿vale? O sea, puede ser equipos de control conectados a red o conectados a 24 voltios de una fuente auxiliar, por ejemplo, ¿vale? Luego, las características principales de la parte DALI 351, que es la única que es obligatoria para los dispositivos de control en cuanto al estándar D4i, define 4 tipos. Simplemente quedaos con ellos. Aquí tenéis la tabla, no hace falta. Hay tipos de la A a la D, ¿vale? Según el tipo de alimentación, ¿vale? Principalmente, y consumo desde el bus, ¿vale? A grandes rasgos. E incluye, como os pongo aquí, requisitos específicos respecto al consumo de potencia de esos dispositivos de control. Y luego también añade un mecanismo de prioridad para que varios dispositivos de control, o sea, tipo lo del multimaster que hemos hablado, para que se organicen entre ellos a la hora de mandar los comandos, ¿vale? Y pueden ser nodos de comunicaciones, sensores de luminosidad, de presencia, etcétera. Vale, la aplicación más típica dentro del estándar D4i está pensado para un bus que no sale de la luminaria, ¿vale? Es decir, yo tengo mi driver aquí dentro y yo con ese driver, como tiene una fuente de bus DALI, yo alimento mi sensor de presencia, alimento mi nodo de comunicaciones, tengo acceso a un montón de información de la luminaria, de los fallos del módulo, de los fallos del driver, y todo eso con el nodo de comunicaciones, luego veremos, podemos trasladarlo a una plataforma y poder echar un ojo, ¿vale? Entonces, básicamente, la aplicación de Aliantra luminaria, lo veis aquí. La caja gris sería la luminaria. Tenemos nuestro driver D4i con las partes de obligado cumplimiento y opcionales, y aquí tenemos un bus DALI que comparte datos y potencia, ¿vale? Porque el driver nos da la propia alimentación, entonces podríamos tener un sensor y un nodo alimentado directamente del bus DALI, ¿vale? Y este nodo de comunicaciones nos podría, bueno, en este caso nuestro nodo, pues podría, como luego veremos, reportar esa información y podríamos acceder a través de, por ejemplo, de Casambi o de otro tipo de herramientas, ¿vale? Entonces, nada, quedaos eso, con la aplicación de DALI intraluminaria. Bueno, mencionar que no es únicamente para outdoor, aunque la mayoría de imágenes son de outdoor. También puede haber un buzo intraluminaria en una luminaria de indoor. Y tener un sensor de presencia y un pasillo, cada una con su sensor, y que esos sensores se alimenten de la fuente del bus, del driver D4i. Vale, entonces, de forma muy sencilla, ¿cómo podemos sacar la información D4i? Bueno, una forma es, utilizando la propia aplicación Casambi, ¿vale? Podemos extraer casi toda esta información que os he comentado, ¿vale? Entonces aquí veis, bueno, un ejemplo que programamos escribimos cierta información, que es información que está prevista para que el fabricante de la luminaria escriba dentro, ¿vale? Por ejemplo, fabricante del dispositivo, modelo del dispositivo, aquí es el nombre de nuestra empresa, luego veis los device type que hemos mencionado, veis las partes, esto es un DT6 con la parte 250, 251, 252 del D4i, ¿vale? Tenéis acceso, por ejemplo, a la energía activa, ¿vale?, de esa luminaria, a nivel luminaria, la potencia activa de esa luminaria, aparente, a nivel de carga. Esto es lo que os comentaba. Aquí la potencia activa del módulo LED son 23,6 y tenemos a nivel luminaria 24. Vimos, fácilmente tenemos el rendimiento del sistema. En cualquier punto de operación, eso es lo bueno, que en cualquier punto nos lo puede decir. Encendidos del driver, encendidos del módulo, tiempo de operación del módulo, del driver, etcétera, ¿vale? Simplemente aquí en la parte, está la parte del fabricante también, que hemos puesto simplemente para el ejemplo. Y tenemos los contadores, ¿vale?
los contadores y los fallos. Entonces tenemos, por ejemplo, por poneros un ejemplo, aquí LS Open Circuit es Light Source Open Circuit, ¿vale? Es decir, si el módulo LED está en Open Circuit, no hay carga, esto estaría en 1, ¿vale? Y luego hay Light Source Open Circuit N, que es el contador. Si nosotros hubiéramos sometido a esa luminaria con ese driver a 10 cortocircuit, o sea, 10 Open Circuit en la carga, pues aquí tendríamos un 10, como tenemos aquí un 11 en Short Circuit, ¿vale? Entonces, podemos ver el número de fallos de cada tipo que ha dado un driver a través de Casambi, ¿vale? Directamente, esto es mediante acceso local, ¿vale? O sea, si accedemos, por ejemplo, a través de un gateway a una red Casambi, estos datos no se reportan, o sea, tenemos que estar en el alcance Bluetooth de las luminarias, ¿vale? Pero, si nuestro sistema requiere de almacenar esta información para luego ser consultada a posteriori o representada en un gráfico, podemos utilizar ese gateway y la API Casambi para extraer esta información, ¿vale? Aquí veis, bueno, en un fichero que se llama en formato JSON, ¿vale? Veis los datos, por ejemplo, lamp time, pues aquí estará en segundos, ¿vale? Por ejemplo, esto es el valor en segundos. Pero estos datos se pueden tratar en una plataforma, digamos, ¿vale? Para representarlos a nivel visual y poderlos consultar en un eje temporal, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, la información la tenemos, luego el cómo se pinte o se represente o se puede acceder a ella, ¿vale? Entonces, nada, pues simplemente como hemos ido viendo a lo largo de esta corta presentación, pues a través de la integración de esos dispositivos D4i, sensores, nodos de comunicaciones, drivers para LED, lo que hacemos es dotar a las luminarias de acceso a una gran información, o sea, dotamos a los clientes que utilicen nuestras luminarias de acceso a una gran variedad de información que básicamente lo que permite es gestionar y analizar esos sistemas de iluminación de forma muchísimo más precisa y eficiente. Ya veis, claro, la información busca eso, conseguir que los mantenedores, los propietarios de instalaciones o de sistemas lumínicos pues puedan acceder a cierta información que les sea de ayuda a la hora de gestionarlo. Imaginas que podemos tener toda esta información de cada uno de los puntos que tenemos en un proyecto de iluminación. Pues claro, de cara al que mantiene esa instalación o al que la gestiona, pues es muy útil, claro. Vemos, ¿vale? No sé si... ¿Se puede ver un histórico en un tiempo o es solamente en el momento? Tú tienes la información, si utilizas la aplicación Casambi, tú tienes, por ejemplo, en el tema de potencia, tienes la potencia activa, que es instantánea, y luego la energía, que es el acumulado, ¿vale? De todo el tiempo. Digamos que en Casambi no hay histórico, simplemente te planta, digamos, la foto de lo que, si en la energía sí que sería un acumulado, ¿no? Pero luego, si tú tienes tu plataforma y a nivel utilizas la API y gestionas esos datos, tú puedes tener ahí almacenado desde que tengas instalado el sistema. Tú podrías tener y podrías poner intervalos de semanas, meses y tirar hacia atrás, porque tienes la información, ¿no? Luego, como la representes... Sí, ¿qué hardware necesitas a nivel, o sea, hardware? ¿Qué es lo que necesitas para montar una red que te permita conectarte a la API y luego extraer el JSON? O sea, ¿necesitas algo a nivel hardware? Necesitas, aparte de los dispositivos Casambi, necesitas drivers D4i, que son los que reportan esa información. Sin un driver D4i en el sistema no hacemos nada. Y luego necesitas principalmente un equipo DALI, Casambi, ¿vale? Es decir, un equipo Casambi, el que sea, ¿vale? Que comunique con ese driver y extraiga esa información. Un CBUSD que direccione el driver, tiene que estar direccionado, se puede hacer fácilmente, direcciona el driver y puedes acceder a esa información ya en local. Y luego, esa información que tú puedes hacer ya en local con eso que te comento, simplemente añades un gateway y tú puedes utilizar la API de Casambi para extraer esa información, ¿vale? Pero eso ya es externo, digamos, a nosotros. Luego ya ahí puedes montar tú una plataforma, pero claro, ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero puedes utilizar esa API Casambi para que te reporte esos datos en este formato. Los tendrías en este formato, eso es, en el JSON, eso es, sí. Correcto. Sí, técnicamente un CBUSD no deberías ponerlo dentro de una carcasa metálica, hablando de una luminaria de calle. Sí, correcto. Hablo de un CBUSD o puedes utilizar nuestro NEMA, que nos va mejor además. Claro, sí. Sí, pero eso es un tema. Sí, pero hablo a nivel general, puedes montar cualquier equipo DALI. O sea, puede ser una luminaria de exterior de plástico, de policarbonato. O lo puedes poner fuera, o sí. Pero hablo a nivel conceptual, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no creo que ahora tenemos un descanso, como no vamos muy bien de tiempo, pues vamos a descansar un poquillo. Gracias.